aqui diante dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu peço pela vida do irmão Carlos e peço que o Senhor o abençoe, Deus Pai, neste momento, com a unção do Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra de Deus, Deus Pai. Que Ele faça de uma maneira poderosa, Deus Pai, para transformar as nossas vidas, Senhor Pai querido. Por isso, agora, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor Pai querido, e queremos render graças ao Teu nome. Nós lembramos dos nossos irmãos ao redor do mundo que hoje se reúnem nas suas igrejas para louvar o Teu nome. E aqui nós queremos que o Teu nome seja adorado. Por isso, eu creio que hoje o Carlos, através da mensagem, Senhor, falará, Senhor, para trazer grandeza ao Teu nome, para que o Senhor seja glorificado e as nossas vidas sejam edificadas. Por isso, quebrante os nossos corações, perdoe os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, com um coração humilde e quebrantado, dar ouvido à Tua voz, para andarmos nos caminhos retos que o Senhor tem proposto para nós. Usa, Senhor, mais uma vez a vida do meu irmão para ministrar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. La paz del Señor. Siempre es una alegría estar en este lugar para compartir con ustedes. Somos una iglesia en Cristo y la Biblia dice que es bueno y maravilloso, dice, estar todos los hermanos juntos en armonía. Entonces la mayor felicidad de la iglesia es poder tener comunión los unos con los otros, con Dios y con los hermanos también. Amén. Y esa es mi alegría, estar aquí también. No solo para predicar, sino también para compartir con ustedes un momento de calidad. Voy a pasar, hermanos, a meditar ya en la palabra del Señor, aprovechar el tiempo. Siempre es una responsabilidad predicar la palabra y siempre lo tomamos con ese temor a Dios, y que sea el Señor hablando en nuestras vidas en este día. Yo voy a invitar a los hermanos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 28, unos versos muy conocidos de la palabra de Dios. Mateo 16, verso 13 al 28. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro,
Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar en este lugar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para tener comunión, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por esta libertad que tenemos, Señor, de poder reunirnos para darte gloria y honra y para, Señor, aprender de tu palabra. Ahora queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu hable nuestras vidas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra liberta, tu palabra trae descanso, Señor, trae paz, trae salvación, Dios mío. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos, Señor, en esta mañana, Señor, y podamos ser bendecidos a través de tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero hablar en esta mañana de qué significa seguir a Jesús. En los versos que leemos hay tres cosas muy importantes que todo cristiano debe saber, debe tener en cuenta en su vida. En los tiempos que vivimos en la actualidad, existen muchas religiones en el mundo, muchos nombres de denominaciones, de iglesias, podemos decir, y también mucho se menciona a Jesucristo. Muchos hablan de Jesús. Por ejemplo, una expresión que a veces usamos en español, decimos que Jesús está de moda hoy, porque todo el mundo habla de Jesús. Entonces Jesús está en la boca de muchos, pero en el corazón y en la vida de pocos. Pocos son los que conocen a Jesucristo. Muchos se consideran cristianos, tal vez porque nacieron en una familia cristiana o porque tal vez tuvieron una confesión de fe en algún lugar, en alguna iglesia. Entonces muchos se denominan creyentes, se denominan cristianos, pero ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano simplemente es seguidor de Cristo. Es que cree en Cristo Jesús y que sigue las enseñanzas de Jesús. Es un seguidor de Cristo, lo que significa ser cristiano. Entonces en el mundo existen muchos que se consideran cristianos. Y los versos que leemos en el capítulo 16 de Mateo, podemos aprender de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la obra que Jesús vino a hacer al mundo? ¿Y cuál es el llamamiento de Jesús? Cada cristiano tiene que saber estas cosas. Pero si usted pregunta, hace como muchas iglesias o ministerios salen a las calles a hacer entrevistas.
Si usted fuera a hacer una entrevista, una encuesta o hablar con las personas, ¿quién es Jesús? ¿Qué respuesta recibiríamos de las personas? O si yo le pregunto a usted, te pregunto a ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? Y es lo que leemos en estos versículos de la Biblia. El libro de Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, como aquel que había de venir de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David, como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo, su enfoque es en este sentido: Jesús como Rey, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y este era el pensamiento de el tiempo que leemos en la Biblia, de este contexto del tiempo, de las personas, los discípulos. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, esperaba un Mesías rey. El pueblo de Israel entendía que tenía que venir alguien de parte de Dios, que tendría que venir un profeta de parte de Dios, porque ya había sido profetizado, valga la redundancia, en el antiguo tiempo. Es más, desde Génesis, cuando el hombre peca, Dios da una promesa, dice que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás. Capítulo 3 de Génesis. También Moisés profetiza de que vendrá un profeta mayor que él. Y David también profetiza que de su linaje vendría aquel que iba a ser rey. No un rey como los reyes de Israel, sino el rey, que es diferente, que es el rey de reyes. Entonces, este pensamiento estaba en la mente de las personas de este tiempo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ellos se preguntaban, pero ¿quién es este hombre? Porque ya tenían ese pensamiento que esperaban a alguien. Y Juan el Bautista decía, no, yo solo vengo a preparar el camino, a abrir la brecha donde va a entrar Jesús, porque viene uno, decía Juan, que es mayor que yo no soy digno de siquiera atar sus sandalias. Y Juan vino también con poder, con unción de Dios, con autoridad de Dios para predicar, para preparar el camino para el Señor. Y Jesús hacía muchos milagros. Luego vino Jesús, el nacimiento de Jesús. Vemos lo glorioso de su nacimiento, la historia, cómo es. Yo personalmente adoro la historia de la Navidad, me gusta mucho, porque es una forma muy, muy hermosa, muy gloriosa, cómo Jesús vino a este mundo, cómo cumple todas las profecías, cómo se dio todo en la historia cuando Jesús nació. Creo que vamos a ir a ver la obra, el teatro de Pensilvania, ¿cómo habla? De Natal. Y Jesús llegó, apareció, vino a este mundo y hacía muchos milagros. Las personas comenzaron a conocer a Jesús, comenzaron a ver las obras que él hacía, las señales que él mostraba, sanaba enfermos, daba de comer a las personas, alimentó a 5,000, a 4,000. Imagínate 5,000 personas, solo contaban los hombres. Allí también había mujeres y había niños. Eran muchas personas que le seguían. Donde él iba, la multitud lo seguía.
Y él escogió a 12 discípulos, a los que iban a estar cerca de él. Pero había más discípulos que los 12. Había más gente que lo seguía. Había más gente que decía seguir a Jesús. Pero Jesús siempre colocaba un test o hablaba a las personas: espera un poco. Tú me quieres seguir, pero si tú me sigues, tú tienes que dejar tu riqueza, tienes que darlo a los pobres, dijo a un joven. Ok, ve y sígueme. Jesús siempre ponía, no un tropiezo, pero ponía un stop, un alto, porque las personas no entendían qué significaba realmente seguir a Jesús. Entonces Jesús era muy conocido por sus milagros, por sus señales. Los religiosos de este tiempo, los fariseos, la dureza de su corazón no permitía aceptar que Él era el Mesías o que Él era el Hijo de Dios. Porque siempre buscaban cómo tentarle, dice la palabra del Señor. Los fariseos siempre preguntaban: ¿qué señal tú puedes hacer? Porque Jesús dice que hablaba con autoridad cuando Él hablaba, no como los escribas y los fariseos, sino que en su enseñanza, su doctrina, tenía autoridad. No enseñaba como los demás maestros, no enseñaba como los fariseos, porque los fariseos dice que ponían cargas a las personas que ni ellos mismos podían llevar. Habían hecho de la ley de Dios una religión vacía, de rudimentos de hombre. Invalidando los mandamientos, ellos validaban más sus tradiciones y sus costumbres de los ancianos. Y hasta hoy los judíos tienen más valor por los escritos de los rabinos que por la misma Biblia. Porque no conocían al Señor. Jesús les dijo: si ustedes, porque ellos decían somos hijos de Abraham, por así decirlo, ellos decían somos pueblo de Dios, querían decir ellos. Pero Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo, me conocieran a mí, porque antes de Abraham, dijo Jesús, yo soy. Si ustedes, les dijo Jesús, siguieran a Moisés, las enseñanzas de Moisés, supieran quién soy yo, decía Jesús. Los religiosos de la época, los más santificados, entre comillas, rechazaron a Jesús. No conocieron a Jesús. Y la gente seguía a Jesús, pero tal vez no sabían por qué seguían a Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice a las multitudes: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Porque están hambrientos, dice. Porque yo multipliqué los panes y los peces, y ahora por eso me siguen. Jesús les dice: pero trabajad no por el pan, dice, que alimenta este cuerpo, sino por el pan del cielo, por lo espiritual, por lo eterno. Y ahí Jesús le dice en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo, y el que come de mí, dice, no tendrá hambre jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tendrá vida. Porque Jesús iba a ser crucificado como un cordero, iba a ser sacrificado. Y cuando los judíos ofrecían un sacrificio por expiación de sus pecados, ellos comían ese cordero que ofrecían, lo comían también. Por eso Jesús dijo: el que come mi carne tiene verdadera comida, verdadero alimento. Y entre todo esto que Jesús hacía, todas las señales, en este punto que leemos en estos versos, es muy importante, porque es como Jesús ya se revela. Jesús
les dice a sus discípulos, dice que viniendo a la región de Cesarea de Filipos, era una ciudad pagana al norte de Israel, dice que los llamó a ellos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen los religiosos que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es un título solo para Jesús. En la profecía bíblica siempre hay dos tipos de Mesías. El Mesías tendría que venir, pero hay dos tipos de profecías mesiánicas: el Mesías rey y el Mesías sufriente. Jesús les dice a las personas, les dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Dice, ellos le dijeron, el verso 14, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros decían que eras Jeremías o alguno de los profetas. Estos hombres de los que hablan aquí son hombres muy estimados en el pueblo judío. Juan el Bautista dice que Herodes no tenía el valor de matarlo porque la gente lo quería a Juan el Bautista, y lo mató hasta que la hija de su mujer le pidió la cabeza de Juan el Bautista, pero él lo tenía preso, pero no se atrevía a matarlo todavía porque la gente lo estimaba mucho a Juan el Bautista. Y dice la Biblia que no se levantará otro profeta como Juan el Bautista, que es mayor que todos los profetas. Estos hombres son muy importantes, muy estimados en el pueblo de Israel. Jeremías, profeta mayor, y Elías, el profeta que hacía descender fuego y agua del cielo cuando oraba. Son grandes profetas de Dios. Y para cualquier persona sería una honra compararlo con estos hombres, pero no para Jesús. No para Jesús. Porque Jesús es mayor que todos ellos. Jesús es mayor que todos. Él es el Hijo de Dios. Y estos nombres que mencionan aquí son precededores del Mesías. O sea, tendrían que venir antes del Mesías. Entonces, si le están diciendo a Jesús que Él es Juan el Bautista, o que piensan que Él es Elías, entonces no lo están reconociendo a Jesús como el Mesías, sino como alguien que viene antes del Mesías. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Todo el mundo, hermanos, tiene un pensamiento de Jesús. Muchas personas piensan que Jesús era un buen maestro. Algunos hasta dicen que Jesús era revolucionario. Todos tienen un concepto de Jesús. Hay religiones que se denominan cristianas, pero que no creen que Jesús es Dios. Siguen sus enseñanzas, pero no creen en la deidad de Cristo, en la divinidad, que Él es Hijo de Dios. Todo el mundo piensa algo de Jesús, pero son pocos los que conocen a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Porque esto, hermano, tú o yo, usted, ¿qué piensa? ¿Quién es Jesús? Porque de la forma que usted entienda quién es Jesús, o lo que usted comprenda de quién es Jesús, marca su vida de una manera radical.
la forma de que usted piense de Jesús va a impactar su vida, ya sea de una forma positiva o negativa. Porque este es el principal sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto o la comprensión que tenemos de Jesús? El conocimiento que tenemos de Jesús. Algunos pueden ser indiferentes a Jesús o pueden abrazarlo, aunque verdaderamente la indiferencia no existe. La indiferencia simplemente es rechazo. Algunos pueden rechazar a Jesús o amar a Jesús. No puede ser indiferente. Y esto marca la vida de toda persona. Esto es lo que hace la diferencia en el mundo. En todo el mundo, en todo el planeta. En todo lugar donde te imaginas, hasta allá en Alaska, donde hay puro hielo, pura nieve. Ahí también hace diferencia si conoces a Jesús o no conoces a Jesús. Si tienes a Jesús o no lo tienes. Y Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, a sus más cercanos, a los que andan con Él. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo? Porque debemos preguntarnos eso también nosotros, hermanos, porque hay mucha gente en la iglesia que piensa que sigue a Jesús, pero en realidad no sigue a Jesús, no conoce a Jesús. Tiene un pensamiento equivocado, errado en su mente, y lo que sigue es ese pensamiento. Pero no sigue a Jesús de la Biblia. No sigue al Hijo de Dios. Porque hay características fuertes que evidencian quién sigue a Jesús. Que evidencian quién pertenece a Jesús. Quién es de Él. Y es lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién piensan que soy yo? Dice que Pedro respondió, porque Pedro era muy impulsivo. Tal vez era el líder de los discípulos por su temperamento, por su forma de ser. Pero en sí aquí Pedro también representa a los 12. Porque pienso yo que los 12 discípulos sabían quién era Jesús. Porque Él los había escogido, Él se los había revelado. Entonces dice que Pedro le dijo: tú eres el Cristo. El versículo 15 dice, 16 dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Es una palabra, hermanos, poderosa, porque Jesús le dice: Pedro, eso, tú sabes quién soy yo, pero no por tu inteligencia, por tu capacidad de pensar, de mirar, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre de esta tierra, ningún maestro. Pedro era un pescador que antes de venir con Jesús, él pasaba remendando redes para pescar, vendiendo pescado en el mercado, lo que hace un pescador. Era un hombre común, tal vez no tenía mucho conocimiento, no era un hombre culto, de educación avanzada. Pedro era un hombre simple. Y le dije a Jesús: nadie te ha revelado esto, ni las escuelas de los rabinos, ni el Sanedrín. Nadie te ha enseñado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y el conocimiento de Cristo, hermano, es un conocimiento que viene de Dios, del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no abre nuestra mente, nuestro corazón, no podemos conocer a Jesús.
Porque dice la Biblia que nuestra naturaleza humana, carnal, es seguir el mal, hacer el mal. Por naturaleza la gente no quiere a Jesús, no ama a Jesús, no ama a Dios, porque Jesús es Dios. La Biblia lo dice. Capítulo 2 de Romanos dice que no hay justo ni aun uno en la tierra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. Porque muchas personas piensan que buscan a Dios, pero en realidad no lo buscan. Porque cuando la Biblia habla de buscar a Dios, se refiere de una verdadera búsqueda en un sentido de arrepentimiento, de reconocer quién es Dios y de humillarse delante de Dios. Pero ¿cuántas personas hacen eso? Que se humillan, que reconocen su condición delante de Dios. Si no es Dios, si no es el Espíritu de Dios que trae esta convicción a las personas, no pueden venir a Dios. Bienaventurado eres Pedro, le dice Jesús. Y le está diciendo también a sus discípulos, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de que nosotros, hermanos, conozcamos a Cristo, la salvación, que tengamos convicción de nuestros pecados, es una revelación que ha sido dada por Dios para nosotros. Y viene a través de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la salvación es por gracia, no por obras. Y esto dice, es don de Dios, es un regalo de Dios. El creer no es algo natural del hombre. El creer, el buscar a Dios no es una acción natural del hombre, porque por naturaleza las personas rechazan a Dios, rechazan el Evangelio. ¿Cuánta lucha tiene el creyente en este mundo? Porque este mundo es hostil a las cosas de Dios, odia las cosas de Dios. Si usted quiere vivir en justicia, te miran como un tonto, como un ingenuo, como alguien que no vale nada. Si tú quieres seguir la justicia de Dios, el mundo se burla de ti, porque el Evangelio, seguir a Jesús, es totalmente lo contrario de este mundo. Porque el mundo está dominado, dice la Biblia, por el maligno, por el sistema de maldad. Y el corazón de las personas que no tienen a Jesús están en dirección de lo malo y odian a Dios. No aman a Dios. Por eso los fariseos, los religiosos, aún la religión es contraria a Dios, porque muchas personas piensan que las religiones están cerca de Dios. Y es una mentira, porque las religiones son un instrumento de Satanás para engañar a la humanidad, para engañar a las personas, porque para apaciguar sus conciencias, ellos asisten a alguna denominación, a alguna iglesia, solo para estar tranquilos, para que su conciencia esté tranquila, pero no para traer una verdadera libertad del pecado y una salvación genuina del juicio de Dios. Si Jesús se ha revelado en tu vida, hermano, da gloria a Dios, porque es un regalo de Dios. Si tú amas a Cristo, amas a Jesús, da gloria a Dios, porque es un regalo que Dios te ha dado, que no todos tienen. A veces es difícil comprender esto, tal vez es muy duro, pero yo no estoy para entender la soberanía de Dios. Yo solo tengo que aceptarla, porque Dios es soberano. Pero Jesús quiere dejar claro quién es Él y quiénes son de Él. ¿Quién es Jesús y quién es de Él?
Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Después de esto, dice la Biblia, de esta confesión de Pedro, Jesús les dice, comenzó, dice, a decirles a sus discípulos que le era necesario padecer. Dice el verso 21, dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. El libro de Marcos dice, el Evangelio de Marcos dice, comenzó a reprenderle. Es muy irónico porque Pedro, Jesús le dice, tú eres Pedro. Creo que ahí es donde Jesús le cambia el nombre. Bienaventurado eres Simón, le dice, hijo de Jonás, por cuanto tú eres Pedro. ¿Por qué Jesús lo llamó Pedro? Por aquella revelación que él había recibido de parte de Dios. Pero ahora Pedro actúa de una manera diferente. Por eso es que en estos versos tal vez ya no da tiempo de profundizar más, pero si Pedro fuera la roca en la cual está fundada la iglesia, en el versículo siguiente Pedro ya está actuando como Satanás. Pedro ya está actuando de una forma diferente. La roca en la cual Cristo edifica la iglesia no es Pedro. Pedro no fue el primer papa. La roca es Jesús. La confesión, la revelación que Pedro tuvo, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca en la que descansa la iglesia. Ese es el fundamento, Jesús. Entonces dice Pedro, comenzó a reprenderle, tal vez no de una forma amable, sino tal vez de una forma fuerte. Pedro tuvo la osadía de creer que tenía más autoridad de Jesús, de creer que podía aconsejar a Jesús. Imagínense. No, le dice, que no te pase eso, no. Como un lenguaje tal vez más popular, más vulgar de nosotros. No, tú estás loco, ¿cómo vas a ir a morir? ¿Cómo tú vas a ir a morir si tú eres el Mesías? Le acaba de decir que Él es el Mesías. ¿Cómo vas a ir a morir? Si el Mesías va a reinar, el Mesías va a destruir a los romanos, va a libertarnos del yugo romano. Si tú eres el que esperamos para que nos liberte. Y por eso Jesús le decía, no le digas a nadie lo que ya sabes, que yo soy el Mesías. Porque dice que la gente lo iba a buscar y lo iba a querer hacer rey. Por eso Jesús siempre mandaba a callar. No le digas a nadie. Porque sabía la obra que tenía que hacer. Y esta es la segunda cosa que nosotros debemos saber como cristianos. Primero, ¿quién es Jesús? Segundo, la obra que Jesús vino a hacer. Jesús, hermano, Jesús dice la Biblia en Colosenses que Él es la imagen visible del Dios invisible. Dice el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y que todas las cosas, dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Jesús es Dios. Muchos le van a querer enseñar que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. El misterio de la Trinidad es muy difícil de comprender y de explicar, pero eso no quiere decir que no existe, que no es real. Porque la Biblia enseña la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Salvador. Jesús, desde que vino a este mundo, caminó bajo la sombra de la cruz, porque la misión la tenía muy clara, sabía a qué venía a este mundo.
la obra que traía a esta tierra. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? No era solo para hacer milagros, para sanar enfermos, para mostrar señales, porque esto lo hizo para que estas mismas señales, estos mismos milagros testificaran a las personas quién era Él. Pero la misión que Jesús traía era la cruz. Y le dice a los discípulos: me es necesario morir, me es necesario padecer, porque está escrito también que el Mesías iba a padecer. Si usted lee Isaías capítulo 53, el sufrimiento del siervo de Dios. Capítulo 22 de Salmo, es como que usted esté viendo el fin de la crucifixión, como que usted viendo la movie. Salmos capítulo 22. Jesús venía a morir, hermanos. Era necesario, dice. El verbo en griego implica necesidad, obligación, disculpe. Que no habría otra forma, otro camino. Tenía que morir. Jesús dice que en el sufrimiento en Getsemaní, en el monte de los olivos, dice: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Porque dice que tuvo miedo. Pero no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Y el miedo de Jesús no eran los clavos, hermano, aunque eso es algo muy duro. Yo estuve estudiando lo que era la cruz. No sé si va a dar tiempo para explicar eso, pero usted puede buscar lo que era la cruz, la crucifixión. Es la forma más dolorosa de castigar a una persona. Era algo terrible. Y Jesús pasó eso, pero no era eso lo que lo angustiaba, sino que Él iba a ser separado de la comunión con el Padre. La angustia de Jesús no eran los clavos, no era el sufrimiento físico, sino que iba a morir como un pecador separado de la gloria de Dios, apartado, rechazado. Lo que tú y yo merecíamos. Dice Gálatas capítulo 3 que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldito. Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. La ira de Dios, el castigo de Dios por el pecado fue puesto sobre Él. Jesús sufrió la ira de Dios en la cruz. Y esa es la obra que Jesús vino a hacer a este mundo. Esa es la razón por la que Jesús vino a esta tierra. Para salvarnos. Para traer esperanza a una humanidad perdida y caída. Para traer salvación, dice el apóstol Pablo, para los judíos, para nosotros, para los gentiles. Dice: la cruz es locura, pero para nosotros es poderosa, es gloriosa. Porque la cruz era también una vergüenza. Aquel que moría en la cruz moría avergonzado, porque dice que Él moría desnudo, quitaban sus ropas. Era una vergüenza. Y Jesús sufrió todo eso. Jesús le dice a sus discípulos: me es necesario morir, me es necesario padecer, me es necesario ir a Jerusalén, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, y sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado. Si Cristo no muere en la cruz, usted y yo no tenemos esperanza, todo para el infierno. Todos estamos condenados, como dice el capítulo 3 de Romanos. No hay nadie bueno, hermano, en el mundo. Quítese esa idea de la mente que existe gente buena. No existe gente buena. Existe gente bien educada, tal vez. O existe gente que está fuera de la cárcel. Pero gente buena no existe. Todos son malos.
Todos hay un corazón perverso, egoísta, malvado. Todos tienen sus deseos de su propia satisfacción. Todos por naturaleza somos egoístas, orgullosos. Buscamos nuestro propio beneficio. Y eso es en contra de Dios. Eso es lo contrario de Dios. Y Jesús traía esa misión, libertarnos del pecado, de la muerte, del castigo, del juicio. Y Pedro le dice, no vayas, no tienes que ir a morir. Apártate de mí, le dice Satanás, porque está pensando como Satanás, porque está actuando como este mundo. No es que el diablo le entró y lo poseyó, no está hablando de eso Jesús, sino que su pensamiento es igual al del mundo, igual al de los hijos de Satanás. Porque solo tienes la mira, le dijo, en las cosas de este mundo. Porque solo miras tu beneficio, porque no quieres sufrimiento. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice, convierte esas piedras en pan para que no sufra. Mira, te daré todos estos reinos. Porque Satanás ofrece eso, satisfacción. Porque hay gente que está sana, tiene dinero, tiene muchas cosas, pero va para el infierno. Y el evangelio, hermano, muchos confunden porque piensan que el evangelio es para traer sanidad, para sanar los enfermos, para arreglar la vida de todo el mundo. No, eso no es el evangelio, porque muchas personas tienen buenos matrimonios, tienen buena salud, tienen dinero, pero van para el infierno, y ese no es el objetivo, la obra de Jesús. Por eso el evangelio de la prosperidad es del diablo, es antibíblico. Todo aquel que te ofrece cosas, satisfacción, con la cara de Jesús, con el título de cristiano, no es cristiano. Porque el cristianismo, el evangelio no es satisfacción propia, sino que es seguir a Jesús, obedecer a Jesús. Y este gozo es mayor que el gozo de este mundo. El gozo de tener a Cristo es más grande que las cosas de este mundo. Y Jesús le dice, no tiene la mirada, le dice a Pedro, en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Y Satanás es lo que pone en la mente, en los corazones de las personas, satisfacción propia en este mundo. Y Jesús dice que es la tercera cosa que hablan estos textos. Aquel que quiera venir, dice, en pos de mí, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. La salvación es por gracia, hermano, como repito. Porque muchas personas piensan que Jesús está poniendo requisitos para ser salvo. No es eso. O cosas para hacer para ganar la salvación. Jesús no está hablando de eso. Jesús dice, niégate a ti mismo. Porque aquel que no conoce a Cristo, su corazón todavía es egoísta. Busca su beneficio, busca su causa. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, nos damos cuenta de que no somos nada sin Dios, que todo lo que somos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuanto más tú vas creciendo en santidad, en obediencia a Dios, tú vas descendiendo más, vas entendiendo la poca cosa que tú eres. El que más cerca de Dios está es el que tiene más conciencia de quién es Él. Porque el crecimiento en Dios, en la vida cristiana, es hacia abajo. Es tener menos estima de nosotros mismos. El autoestima, eso no es bíblico, eso no es de Dios. El autoestima es del mundo. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué hay suicidios? No es porque esa gente sufre, no, porque son muy orgullosos. El suicidio es muestra de un orgullo porque su autoestima, su yo,
está siendo aplastado, está siendo quebrado. Ese es el autoestima, hermano, no es algo de Dios. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro yo, dice Jesús. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a tus pensamientos, a tus deseos, a tus sueños. Si no, deja que yo te dirija, deja que yo sea el Señor de tu vida. Deja que yo haga lo que yo quiero hacer en tu vida, no lo que tú quieras hacer. Y esto no está hablando, hermanos, de vivir una vida ya en un monasterio apartado de todo y negarnos a las cosas físicas. Jesús no está hablando de esto. Jesús está hablando de los deseos de tu corazón, de tus pensamientos, de qué es lo que a ti te motiva, qué es lo que tú haces en tu vida, cuál es el sentido de tu vida, por qué tú estudias, por qué tú trabajas, por qué tú haces cualquier cosa. ¿Está Dios implicado en eso? ¿O es para tu propio yo? Los que son míos, dice Jesús, niéguense a sí mismos. El negarse a sí mismo es una lección de santidad, de crecimiento de santidad. Negarnos a nuestros deseos. A veces nosotros creemos que lo sabemos todo, que lo podemos controlar todo. Nos sentimos capaces de hacer todo. Y los que somos de Dios, Dios nos va mostrando que no lo somos, nos va quebrando. Tú haces un plan, Dios te lo quiebra. Tú haces otro plan, Dios te lo quiebra. Dios te dice no, no, no. Hasta que entendemos que no somos nosotros, sino que es Él. Hermano, si tú estás luchando con una cosa y todo te sale mal, puede ser que Dios te esté hablando, mírame a mí. Porque el sentido de la vida, hermanos, para un cristiano es Cristo mismo, es la gloria de Dios, es la obra de Dios. No soy yo mismo, no es mi satisfacción, no es pecado el placer, no es pecado la recreación, no, hermano, no se trata de eso. Todo tiene su tiempo y su lugar. Pero ¿qué es lo que toma el control de tu vida, de tu mente? Porque Dios nos manda a amar, dice, a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Dios arriba de todo. Es Dios que controla tu vida, es Dios a quien tú le rindes honor. ¿O son las cosas de este mundo? Jesús dice, niégate a ti mismo. Es difícil a veces, hermano, es complicado. A veces podemos llorar, pero el gozo que trae la presencia de Dios en nuestra vida es más grande que las cosas de este mundo. Es más glorioso. Porque Jesús dice, el que quiera salvar su vida, porque a veces no queremos pasar vergüenza, dificultades en esta tierra, y negamos a Jesús o nos avergonzamos de Jesús. El que quiera salvar su vida, dice, la perderá, pero el que por mi causa pierda su vida, la ganará. Y ese es el evangelio, hermano. Esos son los que siguen a Jesús. Eso es lo que hace la diferencia en esta tierra. Aquellos que se niegan a sí mismos, se niegan a sus propios deseos, aún a tus sueños, a tus propósitos. No es malo hacer planes, pero primero está Dios. No es malo tener sueños, pero primero está Dios. Tal vez Dios no quiere eso que tú quieras hacer. Tal vez la voluntad de Dios es diferente. ¿Qué tal si Dios llamara a todos los hombres de esta iglesia y dijera, mira, tenemos que ir a evangelizar a un lugar, ir a predicar tu palabra? ¿Cuántos estarían dispuestos a servir a Dios? ¿Cuántos estarían dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios? Y a veces se nos hace difícil aún venir a la iglesia, hermano, que es algo tan glorioso estar aquí.
Y a veces las cosas de este mundo toman el control de nuestras vidas. Pero Jesús nos dice, niégate a ti mismo. Y cuando nosotros comencemos a renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, y vivir para Dios, buscar a Jesús, vamos a experimentar una vida más gloriosa en Dios. Vamos a experimentar el verdadero gozo. Aunque tú tengas $1 en tu cartera, pero el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas es mayor que todo eso. Cristo pronto viene, hermano. Este mundo está, ya no tienen valor por las cosas morales. Ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. Puede ser que hasta podamos sufrir persecución en este mundo, pero la gloria que trae la venida del Señor, el regalo que Dios nos ha dado como iglesia, es algo más glorioso. Porque vamos a un lugar mejor, cielo nuevo y tierra nueva. Dios te ha dado eso. Pero Jesús dice, pero renuncia a este mundo, a los deseos. Dice el apóstol Juan, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, la codicia, la avaricia, el amor al dinero, el egoísmo, la mentira, la soberbia. Eso es del mundo. Y Jesús dice, si alguien te bate una mejilla, te golpea, pon la otra. Eso no es del mundo. Jesús dice, el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño, el que más sirve, el más pequeño aquí. Ese es el más grande. Es todo lo contrario, hermano. Pero a veces nosotros vivimos igual que el mundo. El que me hace me la paga, dice. Es mejor dar que recibir, dice. Ahí agarran los textos de la Biblia. No, hermanos. Dice la Biblia que con el bien tenemos que vencer el mal. Ustedes pudieran pensar, este hermano vive realmente el Evangelio, hermano. Todos luchamos con eso. Todos luchamos con nuestro orgullo, porque la primera cosa que Cristo hace en la vida de un creyente es quebrar su orgullo, su ego. Y comienza y sigue quebrando. Porque es el pecado más grande, el yo, el ego, el orgullo, el yo mismo. Su mayor enemigo es tú mismo, no es el diablo. Es tú eres que peca, tu corazón, tu concupiscencia, tus deseos, mis deseos. Pero Jesús dice, niégate, haz morir la carne, dice Gálatas, haz morir los deseos de la carne y vivifica el espíritu, busca las cosas del espíritu. Ese es el llamado para aquellos que seguimos a Jesús. Vivir una vida santa, como predicaba el pastor Claudio el domingo pasado. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Buscar la santidad, buscar la pureza, buscar el agrado de Dios y alumbrar en este mundo. Hacer diferencia verdaderamente en este mundo. Tú estás haciendo diferencia en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en tu casa. Haces diferencia. Hay algo diferente en ti, o eres igual al mundo. O la única diferencia es que tú traes una Biblia, o que vienes a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Tiene que haber una evidencia de que tú eres un hijo de Dios, que tú sigues a Jesús. Jesús nos manda, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, porque hay que sufrir, porque el mundo nos rechaza, porque nuestra carne quiere pecar, pero el Espíritu, dice, siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a terminar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Padre,
hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, Dios mío. Y abrazarte a ti, a honrarte a ti, a adorarte a ti, porque tú eres digno, porque tú lo mereces, Señor. Porque tú nos has salvado, porque tú nos has perdonado, porque tú fuiste a la cruz por nosotros, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros, Dios mío. Porque tú has dado, Señor, el regalo más grande. Gracias. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a hacer tu voluntad siempre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Señor,